Buen día, profesor Albert. Bueno, Helen y yo le vamos a entregar el video correspondiente al taller del segundo corte, un taller de 15 puntos. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ordene las variables de acuerdo a su dispersión, de mayor dispersión a menor. Este es nuestro conjunto de datos. Tenemos cuatro variables predictorias y una variable objetivo. El objetivo es disfraz y las predictorias es sexo, edad, baila y el IMC. Para encontrar la mayor dispersión y organizarlas, sacamos la desviación estándar de edad. Para eso sacamos la media, posterior sacamos la varianza y por último pues le hizo raíz la varianza para encontrar la desviación estándar de edad. Lo mismo se hace para el IMC, ya que son variables numéricas. Posterior a ello se sacó el coeficiente de variación para comparar la dispersión de estas dos distribuciones, ya que tienen pues medidas, o sea, tienen como sí, medidas diferentes. Entonces, pues estos fueron nuestros resultados, 9.90 y 4.74. Bueno, posterior a ello se saca la entropía, ya que ya nos mide la dispersión para variables categóricas. Entonces lo usamos usando esta fórmula y pues nos dieron, para variables categóricas tenemos baila, sexo y disfraz. Entonces, sexo y disfraz nos dieron una mayor dispersión, ya que hay una mayor incertidumbre de 1. Y baila tenemos de 0.1219, es una menor dispersión porque ya pues tenemos mayor certeza. Entonces, para concluir, después de pues todos estos procedimientos, es que pues si queremos comparar la dispersión, pues lo tenemos que hacer tanto, o sea, aparte, para las numéricas y para las categóricas. Entonces, en primer lugar, con mayor dispersión tenemos al IMC, con 9.90. Sí, el IMC. Y para la edad, pues está en segundo lugar con un 4.74%. Posterior, tenemos para las variables categóricas, tenemos a sexo y a disfraz en el mismo lugar, pues ya que sus resultados fueron los mismos. Y en segundo lugar, vamos a tener a baila con 0.19. Ahora vamos a responder a la pregunta número 2. ¿Cuál variable proviene de una distribución normal según la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste? Esta prueba estadística se usa porque nos indica si una muestra de datos se ajusta a una distribución de probabilidad. En este caso, nos indican si se ajusta a una distribución normal. Y para esto se hacen las pruebas en variables de tipo numéricas. En este caso, de nuestros datos, la edad y el índice de masa corporal. Entonces, definimos la hipótesis nula como la distribución es aproximadamente normal y la hipótesis alternativa, la distribución no es aproximadamente normal. La fórmula de chi cuadrado se define como la sumatoria de i igual a 1 hasta n del valor observado menos el valor esperado al cuadrado sobre el valor esperado. Y vamos a hacer esta prueba primero sobre la edad. Vamos a definir si esta edad la distribución es normal. Entonces, para ello requerimos el número de datos, la media y la varianza. ¿Por qué? Ya que queremos saber si la distribución es aproximadamente normal, entonces usamos la regla empírica. La regla empírica nos indica que una desviación estándar de la media se encuentra el 68% de los datos. A dos desviaciones estándar de la media se encuentra el 95% de los datos. Y a tres desviaciones estándar de la media se encuentra el 99.7% de los datos. Entonces vamos a definir los intervalos de las edades en las que se encuentran o en las que cae una, dos y tres desviaciones estándar de la media y contar sus frecuencias. Entonces, en este caso, ya que sacamos la media y la varianza, sacamos su desviación estándar para sumarla a la media o restarla a la media para tener una, dos y tres desviaciones estándar de la media. Entonces, también contamos las frecuencias según lo que nos indican estos datos de la edad, dónde caen en nuestros intervalos y adicionalmente, como ya sabemos que el 68% de los datos caen a una desviación estándar de la media, la dividimos en dos, ya que es una desviación estándar a la izquierda y otra desviación estándar a la derecha. En ese caso sería 34% y 34% respectivamente.
y sacamos ese porcentaje con el número de datos que tenemos. Es decir, multiplicamos el porcentaje que debería ser de unas visiones hacia la izquierda y una a la derecha por el total de datos que tenemos. En este caso, aquí sacamos los porcentajes. Dado que ya tenemos ese resultado, esta columna aquí sería el valor observado y esta columna aquí sería el valor esperado. Entonces hacemos esta fórmula de la sumatoria y le restamos el valor observado al valor esperado, lo le damos al cuadrado sobre nuevamente su valor esperado y lo sumamos. Entonces en este caso nos da un número así, lo pasamos por la calculadora, nos da nuestro p-valor que nos da 0.99. Eso indica que hay suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula, es decir, que la distribución de la media se asume o es aproximadamente normal. También vamos a hacer lo mismo con el índice de masa corporal, ya que hemos sacado la media y la desviación estándar. Aquí realizamos los intervalos, las frecuencias y los porcentajes, y ya después de realizar la prueba de chi cuadrado nos da que el p-valor es de 0.622. Y eso también nos indica que hay suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula, es decir, que el IMC se distribuye aproximadamente normal. Ahora vamos a responder a la pregunta: ¿cuál pareja de variables está más relacionada? Hay que tener cuidado con esa pregunta de relación porque cada una de las parejas, dependiendo de la naturaleza de la variable, se hace una prueba estadística diferente. Cuando se hace una prueba estadística diferente, se hacen diferentes suposiciones sobre los datos y, por ejemplo, cuando se hacen hipótesis sobre los datos, también miden cosas diferentes. Entonces vamos a ver cada uno de los casos. Ya que en nuestra base de datos encontramos variables de tipo numérica y categórica, debemos hacer pruebas de tipo numérica versus numérica, categórica versus categórica y categórica versus numérica. Para el caso de numérica versus numérica usamos las pruebas de Spearman, Kendall y Pearson, que las tres miden correlación entre las variables, sin embargo tienen supuestos y algunas especificaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, Pearson lo que hace es medir una correlación lineal entre las variables, que es nuestra primera prueba acá. Y vamos a medirlo con edad versus IMC, que son nuestras dos variables numéricas. Entonces, lo que hacemos es calcular con esa fórmula la diferencia entre el valor observado y las medias de los datos y la sumatoria y la multiplicación de estos datos al cuadrado. Cuando hacemos todo el proceso nos da que el valor es menos 0.026 y cómo interpretarlo. El rango en el que puede dar nuestra prueba de Pearson está entre menos 1 y 1. Cuando la relación está más cercana a menos 1, significa que la relación es negativa. Es decir, que mientras una de las variables aumenta, la otra disminuye de manera lineal. Cuando está más cercana a 1, mientras una variable aumenta, la otra también. Y cuando está alrededor de 0, significa que no hay una relación lineal entre las variables. Pero también hay que tener en cuenta que uno asume o pone un umbral dependiendo de la naturaleza de los datos. Entonces normalmente está entre 0.75 si está una relación positiva, pero se puede poner un umbral mayor o menor dependiendo de lo que se quiera. Dado que esto está muy cercano a 0, podríamos indicar que la relación entre estas variables no es tan lineal o no es lineal, casi nulo. La otra prueba que haremos es Spearman. Spearman igualmente está entre un rango de menos 1 y 1, pero no mide una relación lineal, sino mide la relación monótona entre las variables. Entonces, cuando está más cercano a 0, indica que no hay una relación monótona entre los rangos de las variables, porque aquí en Spearman se trabaja con rangos. Entonces, ordenamos ambas variables x y y, que en este caso x sería la edad y y sería el índice de masa corporal, y lo ordenamos como si fueran rangos o índices únicos, de 1 a 10, ya que 10 son el número de nuestros datos. Pero dado que aquí los datos se repiten, se requiere hacer el promedio de los rangos para calcular el rango medio de cada uno de estos datos. Por ejemplo, ya que aquí es 3, 4, 5, pero se repite para 19, que es la edad, entonces lo que hacemos es sumar este valor de 3 más 5 y dividirlo entre 2. Podríamos sumar estos 3 y dividirlos entre 3, y esto significaría el rango de cada uno de nuestros valores. Así también para la variable y. Y también calculamos la media de cada uno de los rangos, la media de estos rangos de las variables. Y hacemos las operaciones matemáticas que encontramos aquí, que estas
la fórmula que se usa para calcular esta correlación. Aquí nos da que la correlación es 0.012, entonces también está muy cercana a 0, es decir, que no hay una correlación entre los rangos de ambas variables. Finalmente está Kendall, que es muy similar a la prueba anterior de Spearman. La diferencia es que esta no asume una correlación, no asume una distribución normal. Es decir, que se puede usar cuando son pocos datos o cuando son distribuciones no paramétricas. Entonces aquí, bueno, y también decir que anteriormente hemos definido que por las pruebas las variables de edad y IMC siguen una distribución normal. Ahora, continuamos con Kendall. La forma en la que se calcula es la siguiente. Una de las variables se va a ordenar, por ejemplo, en este caso yo escogí la edad y la otra no. Entonces, dado que estas son como parejitas, se van a dejar de acuerdo a cómo estaban las parejas originales, pero ordenadas por una sola variable. Y dado que anteriormente hemos calculado los rangos de estas, dejamos los rangos a cada uno de los lados. Y calculamos las concordancias y las discordancias. Las concordancias son la cantidad de datos que están por encima de sí mismo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay 4 y así sucesivamente. Y las discordancias son la cantidad de datos que están por debajo de sí mismo. Entonces lo que hacemos es sumar las concordancias y las discordancias y hacemos aquí la fórmula de Kendall, que es hacer la resta y la suma de las concordancias. Podríamos hacerlo de dos formas, esta es otra. Y esto nos da una correlación negativa de menos 0.27. Aquí podemos ver que la correlación, a pesar de ser menos 0.27, hay que definir el umbral. Está bajito, pero si a nosotros nos sirve, significa que la correlación es negativa. Ahora haremos la prueba categórica versus categórica con la prueba de chi cuadrado de independencia. Entonces nos mide la relación que hay entre estas dos variables y mide si las variables son independientes o dependientes. Es decir, que si hay una relación entre ambas variables o si no existen. Entonces, la hipótesis nula es que la variable sexo versus baila son independientes, mientras que la alternativa es que sexo versus baila son dependientes. Para esto necesitamos hacer una tabla de contingencia, donde ponemos, por ejemplo, aquí el femenino y masculino, que son los datos que tenemos en la base de datos, y si baila bien o mal. Entonces, contamos las frecuencias de cada una de las personas que son del sexo femenino versus si baila bien y lo contamos. Y necesitamos ver cómo sería una tabla de contingencia perfecta, por decirlo así. Para esto necesitamos multiplicar el total de la columna de, por ejemplo, en este caso baila bien, por el total de femenino en este caso y lo dividimos sobre el total de los datos para encontrar este dato de aquí, ¿sí? Igualmente para el masculino, igualmente aquí se baila bien o mal y esto asumiríamos que sería una tabla de contingencia perfecta en el caso de que haya una relación perfecta. Entonces aquí hacemos la prueba de chi cuadrado, que es la sumatoria entre el valor observado menos el esperado al cuadrado sobre el valor esperado. Pero aquí queremos encontrar también los grados de libertad. Y los grados de libertad se hace restándole 1 a las filas y restándole 1 a las columnas. Y eso nos dio un grado de libertad. Y aquí nos dio 1.666 la fórmula. Esto lo pasamos por una calculadora de prueba de chi cuadrado y nos da un par de valor que es 0.1967. Ya que es mayor al nivel de significancia que es 0.05, lo que hace es que acepta la hipótesis nula, es decir, que las variables son independientes entre sí. Entonces aquí podemos decir que hay suficiente evidencia científica para aceptar la hipótesis nula, es decir, que las variables de sexo y baila son independientes, es decir, que hay diferencias entre estas variables. Ahora haremos lo mismo para diferenciar sexo y disfraz y después de hacer las fórmulas,
encontramos que el p-valor es igual a 0.057, es decir, que alcanza al nivel de significancia de 0.05 y podemos decir que también estas variables son independientes, diferentes entre sí. Sin embargo, aquí en la última, que son baile y disfraz, tras hacer ambas tablas de contingencia, encontramos que ya al hacer la otra tabla de contingencia estaba perfecta, es decir, que el p-valor daba 1, exactamente 1, es decir, que baile y disfraz son independientes, pero con mucho más fuerza que las otras dos anteriores. Finalmente, haremos la prueba categórica versus numérica. En este caso, se pueden hacer diferentes pruebas según la naturaleza de nuestros datos. Ya que hemos encontrado anteriormente que la edad y el IMC se distribuyen de manera normal, podríamos haber utilizado una prueba de Student. Sin embargo, esta tiene unos supuestos, aparte de que la distribución es aproximadamente normal, como que las varianzas de ambos grupos deben ser iguales, cosa que es muy difícil de encontrar y que no pasa en nuestros datos. Es por esta razón que escogí la prueba de U de Mann-Whitney, a pesar de que esta prueba es especialmente para variables de tipo donde la variable numérica no se distribuye de manera normal, no asume otras cosas como que las varianzas son iguales. Y lo que hace es comparar las medianas de ambos grupos. Entonces, en ese sentido, la hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medianas de la edad y el sexo, que es la primera pareja que compararé, de los dos grupos de la muestra. Igualmente, la hipótesis alternativa es que existe al menos una diferencia entre las medianas de la edad y el sexo de los dos grupos de la muestra. Para ello, pues ordenaremos igualmente los rangos como hemos hecho anteriormente, sin embargo aquí lo haremos con la variable categórica. Y lo que haremos es sumar cada uno de los rangos según la variable categórica que corresponda. Hacemos todos los procesos matemáticos que se derivan de esta prueba, donde encontraremos el valor mínimo del U que hemos encontrado anteriormente. Encontraremos una correlación y finalmente es para encontrar una prueba Z. Y con la prueba Z, ya que tenemos una prueba Z, utilizamos una calculadora que nos da el valor. En este caso, el p-valor nos da 0.51. Es decir, que no se puede determinar ninguna diferencia entre las edades de los hombres y de las mujeres. Ahora haremos lo mismo con la variable sexo versus la variable IMC. Tras hacer el proceso encontramos que el p-valor es de 0.66, es decir, que igualmente no se puede determinar ninguna diferencia en los IMC de los hombres y las mujeres. Haremos la prueba ahora para comparar baila versus edad. Tras realizar los pasos matemáticos, encontramos que el p-valor está a 0.1175. Es decir, que no se puede determinar ninguna diferencia entre baile y edad. Ahora lo haremos con baile versus IMC. Encontramos que el p-valor nos da 0.2, es decir, que no se puede determinar ninguna diferencia entre baile y IMC. Finalmente lo haremos con disfraz versus edad, donde nuestro p-valor nos da que es 0.65, es decir, que hay suficiente evidencia estadística para determinar que no hay diferencias entre disfraz y edad. Y lo haremos con IMC, donde el p-valor igualmente nos da que 0.16, es decir, que no hay diferencias entre disfraz e IMC. Aquí encontramos que en todos los grupos del p-valor no encontramos diferencias. Bueno, el siguiente punto es el punto 4 que dice realizar imputación iterativa de manera univariada y multivariada. Entonces, esta es nuestra base de datos. Esta es la base de datos que toca realizarle imputación iterativa. Entonces, en el primer caso, pues se realizó la univariada. En esta sería pues por numéricas y categóricas. Por numéricas se sacó el promedio, aquí lo vemos, y lo mismo para el IMC. Y para la categórica se realizó por moda. En este caso pues es el género, el sexo femenino, que pues allí lo hicimos, o sea, eso fue como mano, y aquí lo hicimos, aquí fue con, pues con la fórmula, y 0 es el femenino.
Y aquí lo mismo, en el de baila fue masculino y 1 significa masculino, entonces esto es por promedio y esto es por moda. Para la multivariada, pues ahí viene lo que se hizo fue, bueno, este es el registro al que pues, se quiere tener el dato de manera artificial. Entonces, se filtró por baila, por los que bailan mal, y quedaron 4 registros. Y de ahí se filtró por el IMC y quedaron 2 registros. Entonces, fueron esos 2 registros y ambos tienen una edad de 19 años. Entonces, se le dejó a este registro una edad de 19 años. Tenemos otro registro, en este caso también pues le faltaba la edad. En este caso lo que se hizo fue filtrar por sexo, que es femenino en este caso, y quedaron 4 registros. Y después se filtró por quienes bailan bien y quedaron 2 registros. Entonces, pues la edad de estas dos personas coinciden de igual manera, son 20 años, entonces se le puso 20 años a este registro. Pues estamos en la sección de categoría de numéricos. Entonces, el siguiente es el IMC. En este caso, pues era el que íbamos a llenar. Entonces, aquí lo que se hizo fue filtrar por edad y automáticamente quedaron 2 registros. Y estos 2 registros tenían un IMC de 18, entonces a este registro se le puso un IMC de 18. Para los categóricos, este pues es el registro al que le vamos a poner el dato artificial. Ay, esto es el dato artificial. Entonces, primero se filtró por género y quedaron 4 registros. El género en este caso era femenino, entonces pues quedaron 4 registros con género femenino. Y luego se filtró por disfraz, si la persona no se disfraza, y en este caso quedaron 3 registros. ¿Sí? Pero como estamos determinando si la persona baila bien, 2 registros dieron bien y el tercero dio que baila mal y pues dio bien la mayoría, entonces por eso se le dijo bien, baila bien a este registro. Luego tenemos sexo. En el sexo, pues ese es el dato el que queríamos llenar y lo filtramos por baila. Y de baila, pues esa persona baila mal, entonces quedaron 5 registros. Y de ahí lo filtramos por disfraz. Y en disfraz, pues la persona sí se disfraza, entonces se filtró y quedaron 2 registros de las personas que sí bailan bien. Y pues en este caso, ambos registros son de sexo masculino, entonces se elijo a este registro masculino. Bueno, vamos a usar la fórmula de la correlación de Spearman. Entonces, vamos a partir de una hipótesis inicial. Esta hipótesis consiste en que nuestros datos son diferentes, es decir, no tengo rangos repetidos. Es decir, bueno, pues aquí todo, son, o sea, nuestros rangos son números que van desde el 1 hasta el n y estos están en diferente, o sea, están en diferente orden. Estos son equivalentes pues a la sumatoria de esta numeración que va desde 1 hasta n, que toda es diferente, y pues en discretas vimos que pues esta sumatoria es equivalente a n por n más 1 dividido en 2. Importante y súper esencial. Esto es equivalente a los rangos de Y, ya que pasa lo mismo, ya que todas las Y pues, son diferentes y también pues va desde esta numeración, va desde el 1 hasta el n y pues están en diferente orden, entonces pues es la misma fórmula. Y lo mismo pasa con las al cuadrado, pues serían pues todas estas enumeraciones pues al cuadrado que están pues en diferente orden. Ahora, en tercer lugar, tenemos el promedio de los rangos. El promedio de los rangos, pues es la sumatoria de los rangos dividido en n. Y pues ya habíamos mencionado anteriormente, pues es como un reemplazo. Estos rangos, pues es igual a esto. Entonces, pues ponemos la misma fórmula dividido sobre n, simplificamos y nos da n más 1 sobre 2. Pues ya mencionando estos 3 conceptos, son los que vamos a poner acá. ¿Sí? Y van a ser claves para demostrar. Queremos demostrar esto, ¿sí? Esta es nuestra ecuación.
Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a trabajarle al numerador, vamos a trabajarle al denominador para simplificar y pues llegar así al resultado. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar con el denominador. Este es nuestro denominador, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos los rangos de X, los rangos de Y. Entonces, este es nuestro denominador, ¿sí? Es súper esencial teniendo en cuenta la información previa, que pues estos son iguales, son equivalentes. Entonces, pues vamos a empezar pues trabajando con las X teniendo en cuenta que el resultado final va a ser lo mismo para los rangos de Y. Entonces, aquí empezamos. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es, pues repartimos las sumatorias. Bueno, sacamos pues las constantes y reemplazamos por las fórmulas que ya habíamos mencionado anteriormente, estas, pues reemplazamos, hacemos todo lo que tiene que ver con simplificación, sumamos, restamos, factorizamos, llegamos a una diferencia de cuadrados y pues este es equivalente a nuestra diferencia de cuadrados. Entonces, pues este es la primera simplificación pues de todo este proceso ya algebraico para nuestro denominador. Ahora volvemos. En la ecuación tenemos aquí el numerador. Entonces vamos a hacer lo mismo para el numerador. Entonces aquí tenemos el numerador. Aquí solucionamos la multiplicación. Entonces, pues pues es la expansión de la multiplicación. Repartimos las sumatorias, sacamos las constantes, reemplazamos por las fórmulas que ya habíamos mencionado previamente, simplificamos y pues esto pues no sabemos ya que esto pues está multiplicando en cada iteración. Entonces, pues eso exactamente no sabemos qué números son. Y esto nos da equivalente a pues n por n más 1 al cuadrado sobre 4. Entonces pues está todo este proceso algebraico que es muy similar al anterior. Se multiplica, se sacan las sumatorias, se sacan las constantes, se reemplaza, se simplifica además y ya. Entonces llegamos. Entonces lo que hacemos aquí es ahora reemplazar. Entonces pues aquí pues reemplazamos. En el siguiente paso lo que hacemos es solucionar pues la raíz, porque pues tenemos una raíz pues que es equivalente a esto. Em, bueno, aquí lo que hacemos pues es multiplicar por el n, entonces por eso quedamos 1 sobre 12 por n al cuadrado menos 1. Aquí pues lo que hacemos ahora es, o sea, ley de extremos y medios. Ay, lo siento mucho, profe, pero ya voy muy adelante. Ley de extremos y medios y pues llegamos a este resultado. Ojo a este resultado. Aquí tenemos este resultado y este resultado es el mismo que este. Pero este resultado, ¿de dónde viene? Nosotros aquí lo que hicimos fue, pues esto es a lo que queremos llegar. Pues aquí a lo que queremos llegar, pues reemplazamos de i, pues ya por el tipo que usted nos había mencionado antes. Aquí lo que hacemos pues es reemplazar, solucionamos el cuadrado, reemplazamos las sumatorias, reemplazamos por las fórmulas que ya habíamos mencionado anteriormente. Lo que hacemos pues es simplificar, acá pues vamos simplificando, simplificando, simplificando y llegamos a esta fórmula de amarillo. Entonces, a lo que queremos llegar es el producto, es como el producto como de las igualdades, llegando a este resultado, ¿sí? Y este resultado, si se dan cuenta, es el mismo después de que reemplazamos el numerador y el denominador de haberle trabajado algebraicamente, es lo mismo a esto. Entonces, podemos decir que pues este resultado después de reemplazar es lo mismo que este, ¿sí? Entonces, pues es como una cadena de igualdades. Entonces, en conclusión, trabajamos con el numerador, trabajamos con el denominador, reemplazamos, llegamos a este resultado, partimos de lo que queríamos llegar, fuimos solucionando y es
es el mismo resultado, ¿sí? Entonces, pues, por eso está en amarillo, porque es lo mismo. Y pues a lo que queríamos llegar equivale a esto, pues que es esto, ¿sí? Ahora haremos una demostración. Entonces la demostración es que si dos variables x y y están perfectamente correlacionadas según la correlación de Kendall, entonces tenemos que las concordancias menos la discordancia sobre la concordancia más la discordancia es igual a n sobre n menos 1 sobre 2 y eso es igual a 1. Entonces aquí nos dan una sugerencia. Según Kendall, x y y están perfectamente correlacionadas si los rangos de x y y son exactamente iguales. Entonces primero asumamos que las dos variables x y tal que sus rangos sean exactamente iguales. Para eso entonces hacemos las variables de x1 hasta xn, de y1 hasta yn, los rangos de r1 hasta rn ya que no se repiten, las concordancias y las discordancias. Entonces primero recordemos que las concordancias son todos los valores que están por encima, o sea, donde contamos todos los valores que están por encima del primer rango hasta llegar al último. Y las discordancias son todos los valores que están por debajo, o sea, son menores. Entonces, dado que asumimos que los rangos son completamente diferentes, tenemos que las concordancias siempre van a estar n menos una vez. Entonces, para el primer caso va a ser n menos 1, n menos 2, y cuando lleguemos a este lado va a ser n menos 1. Y las discordancias, como no va a haber ninguno que sea menor al siguiente, entonces siempre van a ser 0. Entonces aquí retomamos, si los rangos son iguales, únicamente aumentarán en n menos el rango, por lo tanto la concordancia será n menos 1 cada vez. De modo que tenemos esto, n menos 1 más n menos 2 más n menos 1 más 0, que es la suma de las concordancias, y aquí el resta de las discordancias. Entonces, dado que esto va a ser igual hasta llegar acá, podemos aquí eliminar ambas y nos va a dar 1. Pero también podríamos hacerlo asumiendo otras cosas. Entonces es que esto es igual a n menos 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la suma para los primeros n naturales es n por n más 1 sobre 2. Pero aquí lo que estamos haciendo es la resta de los primeros n naturales, entonces es exactamente lo mismo, pero con n por n menos 1 sobre 2. Entonces vamos a tener n por n menos 1 sobre 2 arriba y n por n menos 1 sobre 2 abajo. Aquí hacemos la simplificación, nos da esto. Aquí cancelamos y nos da exactamente 1. Ahora se nos pregunta. En los últimos años se ha observado una fuerte correlación positiva entre el consumo anual de bebidas gaseosas dietéticas y el número de accidentes de tráfico. ¿Cree que el aumento del consumo de bebidas gaseosas dietéticas provoca accidentes de tráfico? Para responder esta pregunta es importante recordar que correlación no implica causalidad. Aunque se observe una correlación positiva entre el consumo de estas bebidas y los accidentes de tráfico, eso no significa necesariamente que uno causa el otro, ya que podrían haber factores ocultos que estén influyendo en ambos o simplemente podría ser una coincidencia. Pero para responder a esto, ¿qué variables ocultas podrían estar causando el aumento de una o ambas variables? Es complicado responder a esta pregunta, pero podríamos crear suposiciones sobre el aumento de ambas. Por ejemplo, ya que podría ser que las personas que consumen bebidas gaseosas dietéticas tengan estilos de vida más ocupados o estresantes, entonces podría aumentar también la probabilidad de sufrir accidentes de tráfico. Otra posibilidad puede ser que el aumento del consumo de estas bebidas podría ser a causa del aumento en publicidad, y otra es que esté aumentando la cantidad o el número de la población o el aumento de conductores, lo que podría llevar a que haya también un aumento en los accidentes de tráfico. La siguiente pregunta es la pregunta 8. En la última década ha habido una fuerte correlación positiva entre los salarios de los profesores y el precio de los medicamentos. Pregunta A. ¿Cree que pagar más a los profesores hace que los medicamentos con recetas cuesten más? Explique. Consideramos que no. Pagar más a los profesores no hace que los medicamentos con receta cuesten más. Aunque hay una correlación positiva, esto no implica causalidad. Entonces, pues, por esta razón, pues, aumentar, pagar más a los profesores no hace que los medicamentos con receta cuesten más. La siguiente pregunta es la pregunta 9, es muy
similar a la anterior. Y esta dice, durante los últimos 50 años ha habido una fuerte correlación negativa en este caso entre la renta media anual, que son los ingresos anuales de una persona, y el tiempo récord para correr 1 kilómetro. En otras palabras, los ingresos medios anuales han ido aumentando, mientras que el tiempo récord a recorrer 1 kilómetro ha ido disminuyendo. A. ¿Cree que el aumento de la renta hace que disminuya el tiempo de correr 1 milla? Explíquelo. Consideramos que no. El aumento de la renta media anual no hace que disminuya el tiempo récord para recorrer 1 kilómetro, aunque los datos muestran una correlación negativa entre estas dos variables. Esto no implica de nuevo la causalidad, es decir, que el aumento de una no está generando que disminuya la otra. Bueno, en la pregunta B tenemos, ¿qué variables ocultas podrían estar causando el aumento de una o ambas variables? Bueno, en este caso reiteramos, es una pregunta que puede tener pues varias maneras de solucionarse. Es como de opinión. Entonces, tenemos que pues hay varias variables ocultas que podrían estar causando este cambio en una o ambas variables. Consideramos que para ambas variables podría ser los cambios en la educación cambios positivos en la educación. Sea un aumento en el nivel educativo de la población y esta pues ha mejorado su calidad. Esto podría estar asociado con un aumento en la renta media anual, ya que las personas con educación tienden a tener salarios más altos. Y al mismo tiempo, las personas con más educación también podrían tener más conocimientos sobre la importancia de la actividad física y todas esas implicaciones positivas que podrían tener en la salud. Entonces, esto podría contribuir a la disminución del tiempo récord para recorrer 1 kilómetro, pues ya que las personas se cuidan constantemente y pues puede hacer que disminuya pues el tiempo con el que ellos corren 1 kilómetro. A ver, en su intención de ser alcalde, Juan Piz le pagó a usted para realizar un estudio y usted descubrió que la correlación entre el precio de un galón de gasolina y el consumo de gasolina tiene un coeficiente de correlación lineal de menos 0.75 y coeficiente de Spearman de menos 0.9. ¿Qué dicen estos resultados sobre la relación entre el precio de la gasolina y el consumo? Primero, como ya les hemos mencionado varias veces, la correlación no implica causalidad. Sin embargo, vamos a atendernos a explicar mejor esta parte de la correlación lineal y lo que mide el coeficiente de Spearman. El coeficiente de correlación lineal nos dice que si hay una relación entre dos cosas, en este caso el precio de la gasolina y cuánta gasolina se compra, un coeficiente de correlación de menos 0.75 significa que cuando el precio de la gasolina sube, la cantidad de gasolina que se compra tiende a bajar y viceversa. Eso es lo que le llamamos una relación negativa. Sin embargo, no significa que la relación siempre sea la misma, puede variar. Ya el coeficiente de Spearman es muy similar, pero en lugar de medir si la relación va en una línea recta, nos dice si la relación es siempre a la misma dirección, sin importar si la línea es recta o no. Es decir, que puede ser un poco curvo, o puede tomar otra forma. Un coeficiente de Spearman de menos 0.9 significa que cuando el precio de la gasolina sube, la cantidad de gasolina que se compra tiende a siempre bajar y viceversa. Es decir, que hay una tendencia constante. Si el precio sube, el consumo baja y si el precio baja, el consumo sube. Ahora, conocemos que el estudio incluyó precios de la gasolina que oscilaban entre 2.7 y 5.3 dólares por galón. ¿Es fiable aplicar estos resultados del estudio a precios de la gasolina superiores a 5.3 dólares por galón? Bueno, la aplicabilidad de los resultados del estudio podrían verse comprometidos a ser poco fiables si se extrapola el precio de la gasolina a mayor a 5.3 dólares. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las personas podría cambiar en diferentes rangos de precio, lo que podría llevar a conclusiones incorrectas si simplemente asumimos que siempre o generalizamos que la relación entre los precios de la gasolina y su consumo se mantienen constantes en todo el espectro de los precios. Por ejemplo, dentro del rango de precios que estudiamos, entre 2.7 y 5.3, es posible establecer que a medida que los consumidores reduzcan su consumo de gasolina, los precios aumentan.
entonces como sugieren los coeficientes de correlación que hemos estudiado anteriormente como el de Spearman. Sin embargo, más allá de cierto punto podría ser que el comportamiento de las personas cambie. Si ya el precio de la gasolina es muy alto, podrían optar por tomar formas alternativas de medios de transporte como el transporte público, carros eléctricos, reducir sus viajes, etc. Entonces, es un poco peligroso, es importante reconocer que existen limitaciones al momento de generalizar los resultados fuera del rango de precios del estudio y tener precauciones al aplicar estos hallazgos en contextos donde el precio de la gasolina son significativamente más altos. Bueno, la pregunta 11 es, ¿las personas que pasan más tiempo en las redes sociales pasan más tiempo usando Twitter? Juan Piz realizó un estudio entre los empleados de una de sus empresas y descubrió que la correlación de Pearson entre el tiempo dedicado a las dos actividades era de 0,8 y la correlación de Spearman de 0,7. ¿Qué dice este resultado sobre la correlación? ¿Qué dice este resultado sobre la relación entre el tiempo dedicado a ambas actividades? Y en tercer lugar tenemos la pregunta, si alguien pasa más tiempo que la media en una red social, se puede concluir automáticamente que pasa más tiempo en la media en Twitter. Para responder la primera pregunta, pues la correlación de Pearson fue de un 0,8%. Esto sugiere una fuerte relación positiva, pues ya que está muy cercana a 1. Y pues una relación positiva entre el tiempo dedicado a las redes sociales y el tiempo dedicado a Twitter. Como segunda característica, también tenemos una fuerte relación lineal. Esto significa que un aumento que si hay un aumento en el tiempo dedicado a las redes sociales, se asocia con un aumento proporcional en el tiempo dedicado a Twitter. En cuanto a la relación de Spearman, pues en este caso fue 0,7, también indica una relación positiva, aunque un poco más leve. Y esta, en su segunda característica, es que tiene una relación monótona. Entonces, teniendo en cuenta estas características, entonces vamos a concluir tres cosas. En primer lugar, su relación puede ser tanto lineal como monótona. Se tiene una relación que tiende a ser lineal, eh, creciente, pues ya que tenemos una relación positiva, entonces también esa relación puede ser monótona creciente. En segundo lugar, podemos concluir que estos resultados sugieren que hay una relación positiva entre el tiempo dedicado a las redes sociales y el tiempo dedicado a Twitter, ya que las dos pruebas de correlación dieron altas y positivas. Sin embargo, es importante recordar que la correlación no implica causalidad. Es decir, pasar más tiempo en las redes sociales no necesariamente cause que una persona pase más tiempo en Twitter. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Los resultados de las notas de 300 estudiantes se guardaron en un computador analizadas y almacenadas en un archivo Excel llamado Narcissist XLX. Por desgracia, Albert borró una gran parte de este archivo, por error. La única información que está disponible es que el 16% de las notas fueron inferiores a 1.9, que son la máxima, y que la máxima nota fue 4.4. Suponiendo que las notas aproximadamente se distribuyen normal, es posible estimar la media, mediana y desviación típica de las notas. ¿Por qué? Sí se puede estimar las tres. Entonces, esto es por el principio de que siguen una distribución o aproximadamente se distribuyen normal. Entonces, podríamos usar la regla empírica. Entonces, dado que el 16% de las notas son inferiores a 1.9 y la distribución es normal, se puede usar esta regla para inferir que el valor 1.9 está por debajo de la media. Entonces, aquí podemos verlo gráficamente. Estos aquí es la suma del 16% debajo de la media. Y el otro 84% está a la derecha, en esta parte. Entonces, ya que el 16% de los datos fueron inferiores a 1.9, 1.9 se encuentra a una desviación estándar de la media. Y ya que 4.4 es el valor máximo, entonces podríamos tratar de inferir que por la regla empírica, donde a 3 desviaciones estándares de la media está el 99.7% de los datos, es decir, que toma la gran mayoría de los datos, podríamos decir que este valor está a 3 desviaciones estándar de la media. Entonces hacemos los cálculos de que la media es igual a 1.9 más una desviación estándar.
Aquí, como pueden ver, el 1.9, si le sumamos una desviación estándar, estaríamos en la media. Y que la desviación estándar es igual a la media menos 1.9. La distancia que hay de aquí a aquí es una desviación estándar. Entonces vamos a volver a retomar el hecho de que 4.4 está o puede estar a 3 desviaciones estándar de la media. En este caso, la media estaría a la nota máxima, más o menos por aquí, menos 3 desviaciones estándar. Y ya que definimos que la desviación estándar es la media menos 1.9, entonces aquí hacemos el cálculo de 4.4 menos 3 veces lo que hicimos, que es la desviación estándar. Entonces hacemos los cálculos, simplificamos y nos da que la media es igual a 2 o aproximadamente igual a 2.525. Y ya que la mediana y la media son iguales en una distribución normal, por lo tanto la mediana es igualmente 2.525. Finalmente, como ya calculamos la media anteriormente, entonces la desviación estándar se va a calcular como la media menos 1.9, la media que sacamos del punto anterior, y eso nos da que la desviación estándar es 0.625. Bueno, vamos a continuar con la pregunta 13. La pregunta 13 nos dice, en una encuesta realizada en el 2014 por una empresa encuestadora de Juanpis, a adultos colombianos se les preguntó si tuvieran un nuevo trabajo y jefe, preferiría trabajar para un hombre o para una mujer. De los encuestados, el 33% dijo que preferiría un jefe hombre, el 20% dijo que una mujer, el 46% dijo que no le importaría y el 1% no tenía opinión. Este año se hizo la misma pregunta a 1.500 adultos colombianos seleccionados al azar. La siguiente tabla contiene la distribución de frecuencia resultante de esta encuesta. Y este es. Entonces nos preguntan, desde los datos y la ciencia de datos, ¿puede Juanpis decir que la opinión de los colombianos del tema en referencia se ha modificado? Esta pregunta se ha modificado va a ser nuestra hipótesis alternativa. Bueno, de manera general, uno podría decir a simple vista que comparando estas proporciones parece que la opinión de los colombianos ha cambiado ligeramente. La proporción de personas que prefieren un jefe hombre ha disminuido, que es ese 32% con respecto al año 2014, mientras que la proporción de las personas que prefieren un jefe mujer ha aumentado el 24%, o sea, es más alto con respecto al año anterior, que es el 20%. La proporción de personas a quien no les importa el género de su jefe ha disminuido, ya que esta tiene un 42%, y la proporción de las personas que no tienen opinión ha aumentado, que tiene un 2%, y pues es más alta con respecto al año anterior. Sin embargo, para terminar estos cambios estadísticamente significativa, vamos a realizar una prueba chi cuadrado. Por eso es que nuestra hipótesis alternativa va a ser, hay una diferencia significativa entre la distribución de preferencias para pues, elegir a quién le gustaría ser su jefe entre el año 2014 y el año más reciente, que vamos a suponer que va a ser 2024. Y en la hipótesis nula, no hay diferencia significativa en la distribución de preferencias entre el año 2014 y el año más reciente. Y ya, entonces por eso pues vamos a realizar una prueba, prueba chi cuadrado. Entonces pues, bueno, y también debido a que un problema que surge acá es que no tenemos el tamaño de la muestra del año 2014, solamente tenemos las frecuencias relativas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un for con diferentes tamaños de muestras, ¿sí? Pero que mantengan las mismas proporciones que nos dieron para el año 2014, y cada de esas la vamos a comparar con las proporciones que nos dieron, pues la frecuencia absoluta que nos dieron del año 2000, este año, que dijimos 2024, ¿sí? Que va a ser 2024. Entonces los vamos a comparar, hacemos todo lo que tiene con su tabla de contingencia, sacamos el p-valor y pues la idea es luego comparar esos p-valores. Entonces pues este es el código. Bueno, esto simplemente lo hice para mí, que es sacar con las frecuencias relativas de diferentes muestras. Y ya, hice el ejemplo con una sola. Y ya, pues ya lo que hice después fue entonces generar el tamaño de muestras para la encuesta de 2014. Entonces, pues aquí tenemos desde 100, tamaño, o sea, el n va a ser 100, hasta 3500, ¿sí? Y pues aquí se realiza la prueba
hice una sola simplemente porque, pues para verificar que, pues que esta, que estoy más que segura porque como está sola, me coincida con una de acá, ¿sí? Entonces, esta fue con una muestra de 300 personas y pues aquí tiene la frecuencia absoluta de si tiene una muestra de 300 personas y me coincide efectivamente con esta y pues ya, pues las demás ya están bien. Entonces aquí está. Bueno, ¿qué podemos interpretar después de hacer la chi cuadrado? Pues os expliqué previamente pues, el proceso que se hace manualmente para encontrar, eh, el p-valor. Entonces, aquí nos damos cuenta que aparte de una muestra o sea, de 500 para abajo, tenemos p-valores mayores tenemos p-valores mayores a 0.05, que va a ser nuestro nivel de significancia. Entonces, esto quiere decir que no hay evidencia suficiente, no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, a partir de las muestras, de una muestra de 700 hasta la máxima que en este caso, pues en el ejemplo usamos 3500, aquí ya sí tenemos aquí ya sí tenemos p-valores menores a 0.05. Entonces, en este caso, para estas muestras, por lo menos de 700 para en adelante, podemos decir que hay pruebas, hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Para ver mejor esto, pues se realizó una gráfica. Entonces, pues aquí vemos, como les dije, aproximadamente desde las muestras 700 ya hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, por lo menos, esta es la prueba, esta es la muestra 700, está acá. Y esta está por debajo del nivel de significancia, que es de un 0.05. Entonces, para estas muestras, pues sí, pues sí, se considera que hay una diferencia significativa entre las dos distribuciones de preferencia, ¿sí? Y pues para las muestras más pequeñas de 700, pues es el caso contrario. Y ya, entonces esta es la solución a este punto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con la continuación de LEDA, en este caso para las variables categóricas. Entonces, en primer lugar, se realizó un análisis univariado de las variables categóricas a través de la entropía para medir la dispersión para este tipo de variables. Entonces, tenemos si sobrevivió, pues sacamos las frecuencias, la probabilidad, usamos pues la fórmula de la, pues acá usamos la fórmula de la, bueno, aquí se pues, saca el logaritmo en base 2 y aquí sí se realiza la fórmula para la entropía. Entonces tenemos una entropía muy cercana a 1, es decir que hay mayor incertidumbre, y por lo tanto pues su dispersión es alta. Bueno, en cuanto a la P-class, tenemos una entropía de 1.45, lo cual pues al principio se me hizo raro porque usualmente la entropía cae entre 0 y 1. Sin embargo, pues esta es una posibilidad que existe. Entonces, pues igual también de todas formas sigue siendo pues una entropía alta con una muy alta incertidumbre. Y en este caso, pues también en el sexo, también pues tenemos una entropía muy alta de 0.93. Eso en cuanto al análisis multivariable. Entonces, pues ahorita pues tenemos entropía, es la clase, seguido de la si sobrevive la persona. Y por último tenemos en el sexo. Y ambas todas tienen una incertidumbre muy alta. Bueno, se realizaron pues diferentes gráficas. De estas gráficas se puede concluir que hay un mayor porcentaje de hombres, exactamente el 64% en la base son hombres, el 35% son mujeres. En cuanto a las personas o sea, en cuanto a si la persona sobrevivió o no sobrevivió, el 61% no sobrevivió y el 38% sobrevivió. Entonces, pues siendo la mayoría las personas que no sobrevivieron.
En cuanto a la clase con mayor, o sea, con una más alta frecuencia fue la clase inferior con un 54% y seguido de la superior con un 24% y por último tenemos la media con un 21%. Bueno, eso pues en cuanto pues a gráficas. También pues teniendo en cuenta que son variables categóricas, vamos en el análisis multivariado vamos a realizar vamos a realizar la prueba chi cuadrado para variables categóricas versus categóricas. Entonces, en primera medida tenemos la clase versus el sexo. ¿Cuál va a ser nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula va a ser que no hay una relación significativa. Las variables son independientes. Y en la hipótesis alternativa hay una relación entre las variables. Las variables no son independientes. Eso en cuanto a esos van a ser nuestras hipótesis. Bueno, hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bueno, para el análisis multivariado, para la clase versus el sexo, pues entonces aquí tenemos las tablas de contingencia, sacamos los valores esperados, se aplica la fórmula de chi cuadrado y pues aquí tenemos el x cuadrado, tenemos los grados de libertad, el pi-value. El pi-value dio muy pequeño. Esto quiere decir que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir, las variables no son independientes. Esta tenemos como nuestra primera conclusión. Posterior tenemos sobrevivió versus clase. Es el mismo procedimiento. Sacamos las tablas de contingencia, los valores esperados, se aplica la fórmula para obtener el x al cuadrado, los grados de libertad y el pi-value. En este mismo caso, el pi-value fue muy pequeño, fue menor a la significancia. Bueno, es necesario tener en cuenta que nuestra significancia es del 0.05, nuestro nivel de significancia. Pues también dio menor, entonces esto quiere decir que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, no hay una relación significativa, no hay las variables, o sea, no hay una relación significativa, las variables o sea, no hay una relación significativa, es decir, que las variables no son independientes. Bueno, y posterior pasamos a una tercera prueba, que es si sobrevivió versus el sexo. Entonces es lo mismo. Tablas de contingencia, el valor esperado, se saca la fórmula, se saca el x al cuadrado, los grados de libertad y el pi-value pues dio menor igual que los anteriores y hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces podemos concluir que por lo menos el cruce entre la clase y el sexo, la clase sobrevivió y si sobrevivió con el sexo, todas hay una relación de no, bueno, no son independientes estas variables, hay una relación entre ellas. Bueno, tenemos, pues se realizaron pues los gráficos de esta parte de las tablas de contingencia. Entonces, pues para analizar, sabemos que pues hay más hombres, ¿sí? Y la clase inferior es la que tenía mayor predominación, ¿sí? Entonces, si revisamos, pues pues teniendo en cuenta pues que la clase inferior pues es la más grande también y el género masculino pues es más grande, pues eso influye. Y pues en el masculino, acá en la gráfica, pues el género masculino es el más predominante en la clase inferior con un 69.5% y el femenino es más predominante en la clase superior con un 44.58%. Entonces aquí pues lo vemos en la gráfica. En cuanto a si la persona, si se sobrevivió versus las clases, entonces pues
si la persona sobrevivió, o sea, de las personas de clase superior, el 61,9% sobrevivió de la clase superior. De la clase inferior, el 74,47% no sobrevivió. Después en la clase superior, pues hubo una mayor proporción de personas que sí sobrevivieron versus la inferior. Y en cuanto si sobrevivió versus el género, de las mujeres, el 72,7% sobrevivió versus los hombres que pues en el caso de ellos pues el 80,9% de ellos no sobrevivió. Entonces pues identificando pues que hubo una mayor proporción de mujeres, fue mayor la proporción de las mujeres que sobrevivieron si lo vemos con respecto a los hombres. Entonces pues estas son nuestras conclusiones en cuanto al análisis de variables categóricas versus categóricas. Gracias. Ahora haremos el análisis numérico de nuestros datos. Entonces ya anteriormente hemos encontrado el mínimo, el máximo, la moda, la media, la mediana y los cuartiles de las variables de edad, precio, hermanos o pareja, padres o hijos y cuerpo, que son las variables que tenemos de tipo numéricas. Ahora vamos a retomar un poco de esa información aquí para hacer el análisis de la desviación estándar de cada una de nuestras variables y la media. Adicionalmente vamos a ver si nuestra variable edad, que es una de las que realmente nos interesa, se distribuye de manera normal. Para eso usamos la prueba de normalidad de chi cuadrado por bondad de ajuste que anteriormente hemos explicado para qué funciona y cómo es la interpretación. Entonces vamos a definir unos intervalos en donde se ajustan por la regla empírica a unos intervalos a 1, 2, 3 desviaciones estándar de la media y vamos a sacar el porcentaje de acuerdo a la cantidad de datos que tenemos, contar las frecuencias, encontrar el valor esperado y generar nuestras operaciones. Ya después de eso nos da un estadístico que es el chi cuadrado y calculamos los grados de libertad con n-1 y n-1 intervalos. Y el p-valor nos dio un valor muy chiquitico porque es 0.0000. Eso significa que rechazo la hipótesis nula, es decir, que la variable edad no se distribuye normal o no proviene de una distribución normal. Ahora vamos a hacer una prueba categórica versus numérica de edad versus sobrevivió. Esto vamos a usar la prueba de Udemann-Whitman, ya que encontramos anteriormente que esta variable edad no se distribuye de manera normal, y la prueba de Udemann-Whitman nos indica que se usa para pruebas no paramétricas, es decir, que no es necesario que la variable tipo numérica se distribuya de manera normal. Entonces para esto calculamos, ponemos las variables de tipo categórica, luego la numérica y calculamos los rangos. Después de eso hacemos la suma de los rangos para ambas, en este caso es dicotómica, es decir que solamente sí o no. Contamos la cantidad de la frecuencia y la suma por los rangos y el n, es decir, cuántas veces se repite sí y no. Calculamos también los u's de cada una de estas, el sigma y el z-value, que después lo pasamos por una calculadora y nos da que el p-valor es igual a 0.001, es decir, que rechazo la hipótesis nula. Ahora lo que vamos a hacer son las reglas de asociación. En este caso vamos a comparar la clase versus sobrevivió y el sexo versus sobrevivió y vamos a generar reglas de asociación basadas en resultados de proporción que nos den de las tablas de contingencia. Entonces creamos las tablas de contingencia con las clases que vendría siendo 1, 2 y 3 y dado que sobrevivió o no. Haremos la proporción de sobrevivientes que nos dan unas probabilidades, en este caso para la clase 1 es de 0.38, para la clase 2 0.57 y para la clase número 3 es 0.74. Entonces eso nos da, digamos que nos da información para poder definir las reglas de asociación. Entonces podríamos decir que si pertenece a la clase 3 tiene una mayor probabilidad de sobrevivir. Si pertenece a la clase 2 tiene una probabilidad intermedia de sobrevivir, pero si pertenece a la clase 1 tiene una menor probabilidad de sobrevivir. Ahora haremos lo mismo en sexo versus sobrevivió.
Entonces aquí generamos la tabla de contingencia y las proporciones de sobrevivientes, en donde hay una gran diferencia entre mujeres y hombres, donde aproximadamente 72.7% de las mujeres sobreviven, mientras que en el género masculino únicamente el 19.1%. Entonces aquí generamos igualmente nuestras reglas de asociación, donde nos indica si la persona es mujer tiene una mayor probabilidad de sobrevivir, mientras que si es hombre tiene una menor probabilidad de sobrevivir.